insuficiencia respiratoria, no lo obligan a sección. Las dos personas son obligatorias, pero bueno, a partir de ahora no se va a hacer una invitación obligatoria. Entonces va a haber un fracaso del aparato respiratorio en su función de intercambio gaseoso. Entonces, esto que es necesario para la actividad metabólica del organismo. Vamos a tener criterios gasométricos, ¿de acuerdo? Cuando la presión parcial de oxígeno está menor a 60, cumple ese criterio, y cuando tenemos una presión parcial de dióxido de carbono que esté mayor a 45 para algunos autores, para algunos mayor a 49, ya cumple el criterio de una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Con la saturación arterial de oxígeno, que va a expresar la cantidad de total de la hemoglobina que se haya combinada con el oxígeno, ¿no? Hablamos también cuando la presión parcial de oxígeno está por encima de los 60, la saturación arterial de la hemoglobina es superior a los 90%. Y en consecuencia el contenido arterial de sangre, o contenido arterial sanguíneo de oxígeno es correcto, el adecuado. La presencia de una saturación menor de 92 a 93 obliga a uno a la obtención de gases arteriales, pero estos datos son a nivel de la costa, a nivel del mar. Estos datos también son datos del nivel del mar. La presión o la saturación de 95 hasta 99 se considera normal en la costa, de 91 a 94 ya estaríamos hablando de una hipoxemia leve, desde 86 a 90 una hipoxemia moderada, y desde 86 para abajo una hipoxemia severa. Pero ¿qué pasa en la altura? La saturación normal en la altura, pues a partir de los 90, ¿de acuerdo? No es 95, 99. Muy raros, nadie, absolutamente muy raro es un paciente que llega a tener una saturación del 99% o 97% inclusive, ¿perdón? Pero en los oxímetros de pulso, que son de dudosa procedencia, generalmente son chinos, los de menor calidad van a llegar a saturar 97%, ¿de acuerdo? Eso es por oximetría del pulso. Pero la normalidad en la altura es ¿cuánto? 90%, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí va a ir disminuyendo y vamos a tener hipoxia. Dentro de lo que corresponde a la clasificación de la insuficiencia respiratoria, esta se puede clasificar por su cronología. Esta va a ser una insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a tener una insuficiencia respiratoria crónica que se puede reagudizar, y vamos a tener una insuficiencia respiratoria crónica como tal. Dentro de lo que corresponde al mecanismo fisiopatológico adyacente, vamos a tener varias causas para que se produzca esta insuficiencia respiratoria. Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, vamos a tener una hipoventilación alveolar, una alteración de la disfusión, una alteración de la relación ventilación-perfusión y un shunt derecho-izquierdo. Todos estos son los mecanismos fisiopatológicos que te van a llevar a una insuficiencia respiratoria aguda, ¿de acuerdo? En lo que corresponde a shunt derecho-izquierdo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué enfermedades vamos a tener? Vamos a tener donde no va a llegar completamente la sangre oxigenada hacia el alveolo, ¿de acuerdo? Va a haber una obstrucción. Entonces, esto pasa cuando la sangre venosa que pasa por la circulación sistémica sin haber pasado por las unidades alveolares, como aquí podemos ver en el gráfico, ¿no? No ha pasado por las unidades alveolares. Estas pueden ser de causa congénita, que no es muy frecuente, pero hay, dentro de lo que corresponde a las malformaciones cardíacas y transfusión de grandes vasos. Esto nos va a dar un shunt, por lo tanto, una insuficiencia respiratoria de causa congénita. Las adquiridas, tenemos el edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿de acuerdo? En donde vamos a encontrar diferentes patologías como la neumonía, una sepsis,
alteraciones a nivel pulmonar, como trombolias, y tenemos el edema cardiogénico, que nos puede llevar a un shunt, que va a ocasionar esta alteración, ¿no? Desde infarto agudo del miocardio, una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, una alteración valvular a nivel cardíaco. Y vamos a tener en este caso una relación de la presión parcial de oxígeno sobre la VO2 cuando es un shunt, es pues una relación menor a 300, ¿no? Lo adecuado sería que tenga una relación o mayor a 500, pero cuando hay un shunt va a haber esta alteración, va a haber un PAFI disminuido. Entonces, por cada disminución de 100 de PAFI vamos a tener un aumento de shunt en un 5%, ¿no? En este caso habría como un 10% de shunt. Entonces, esa es la característica fisiopatológica de esta causa para ocasionar una insuficiencia respiratoria. Luego tenemos la disminución de la fracción inspiratoria como tal, una alteración que no va a poder, no se permite el ingreso de oxígeno. Esta puede ser en situaciones de gran altura, por ejemplo, en nuestro caso, los pacientes o las personas que viven en la altura, vamos a tener hipoxia, porque no va a haber el oxígeno, el aporte de oxígeno que va a ser similar en la costa o a nivel del mar. Entonces nosotros los que vivimos en la altura, peor los que vivimos en La Paz, que estamos a más de 3.600, y los que nos visitan desde el alto a 4.200 metros sobre el nivel del mar van a tener esta característica. Y hay mecanismos compensatorios, entonces va a haber una disminución de la fracción inspiratoria. Esto se consigue con un incremento del VO2 y además de mezclas de concentración reducidas de oxígeno. Esto es lo que tenemos a nivel de la altura. Y vamos a tener una presión parcial de dióxido de carbono disminuida por hiperventilación. Un mecanismo de compensación fisiológica para esta disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno es la hiperventilación, ¿de acuerdo? Y también vamos a tener otros mecanismos de compensación. Va a haber un incremento de la liberación y síntesis de eritropoyetina, y lo que va a ocasionar que haya una mayor producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, el cuerpo trata de compensar, piensa que no llega oxígeno hacia el pulmón y cerebro. ¿Por qué? Porque no hay transporte. Entonces trata de incrementar el transporte, por lo tanto vamos a tener una eritrocitosis secundaria. Esto por hipoxia. Tenemos luego la hipoventilación alveolar, ya hablando específicamente a nivel alveolar, ¿no? Esto puede ser por un fallo de bomba respiratoria, que tenemos diferentes tipos de alteraciones, alteraciones en el sistema nervioso central, puede haber enfermedades neuromusculares o alteraciones o deformidades en la caja torácica, un tórax restrictivo. Una característica de este mecanismo es que no se corrige con el aporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Eso. Entonces va a haber una alteración en la presión parcial de oxígeno, el dióxido de carbono, por lo tanto vamos a tener una insuficiencia respiratoria a través de este mecanismo. Alteraciones de la difusión, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber una difusión adecuada, no va a haber ese intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Esto por diferentes patologías, las que ya hemos llevado, asma y EPOC, principalmente el EPOC, va a haber un cambio estructural de lo que corresponde a nivel de las vías respiratorias terminales, por lo tanto va a haber una fibrosis, cicatrización, y eso es lo que va a limitar la difusión, ¿de acuerdo? Principalmente es este mecanismo por que se dé la insuficiencia respiratoria, más aún un paciente diagnosticado con EPOC que va a tener periodos de exacerbación con infecciones de estas vías respiratorias ya comprometidas, por lo tanto va a incrementar la disminución de lo que corresponde a la difusión. Aparte de ya del proceso cicatrizal, las enfermedades infecciosas, sean virales, sean bacterianas, micóticas, va a ocasionar que se produzca la inflamación, empeore la inflamación a nivel de los alvéolos y vías aéreas terminales, por lo tanto mayor producción y liberación de moco, entonces va a incrementar la alteración de la difusión. Tenemos otro mecanismo que sería la alteración de la ventilación perfusión, también en donde vamos a tener, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una alteración.
En este caso, al lado izquierdo de su gráfica, veamos el shunt, lo que hemos visto el mecanismo anterior, pero a su lado derecho va a haber una alteración en lo que corresponde a esto. No va a haber un intercambio, pero no por alteración de la relación alveolo capilar, sino no va a haber una adecuada ventilación, pero esto no por alteración estructural, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las causas principales de hipoxemia. Las unidades alveolares están mal ventiladas y el espacio muerto alveolar no perfunde, no hay un alveolo ventilado. Esto también es otro mecanismo en el caso de los pacientes que tienen EPOC y asma, enfermedades intersticiales como fibrosis pulmonar o el EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa de cualquier tipo, de cualquier variante, son más de 20 variantes de este tipo de patología, la neumonía y la obstrucción vascular, un tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar. Van a hacer también que haya una alteración de la relación ventilación-perfusión, como habíamos visto previamente. Entonces, hay una adecuada ventilación, pero no hay una perfusión. O sea, no llega a través de la sangre oxigenada hacia un alveolo bien ventilado. ¿De acuerdo? Hay ese corte, si vale el término, de que llegue la sangre oxigenada hacia el alveolo para hacer la difusión. Aquí hay alteración, ventilación, difusión, pero por compromiso vascular. Podemos tener una clasificación gasométrica, hipercápnica o no hipercápnica, esto es en relación a la cantidad de dióxido de carbono o en la gasometría. Hipercápnica podemos tener con parénquima pulmonar sano, o sea, no hay alteración estructural a nivel pulmonar. ¿En qué casos vamos a ver una insuficiencia respiratoria hipercápnica con un pulmón sano? En sedantes, cuando se usa este tipo de tratamiento para intervenciones quirúrgicas o para pacientes neurocríticos que se utiliza sedación, o paciente que esté con ventilación mecánica y esté en cuidados intensivos, pues va a utilizar sedante. Entonces es una causa. Enfermedades neuromusculares, el SARS también, la obstrucción de vía aérea alta puede ser otra ocasión o otro causante de esto de hipercapnia. Dentro de lo que corresponde al parénquima pulmonar patológico, para hipercápnica tenemos el EPOC y asma, son los dos ejemplos. ¿De acuerdo? En no hipercápnica tenemos las enfermedades agudas, estas localizadas y difusas. Las localizadas, las neumonías, las atelectasias y el tromboembolismo pulmonar nos pueden ocasionar una insuficiencia respiratoria no hipercápnica, ya está a nivel localizado, ¿no? Ya de difusas tenemos el edema agudo del pulmón, que no siempre va a haber un compromiso a nivel pulmonar, sino también a nivel sistémico, ¿no? Y el estrés, ¿no? Cuando hay una alteración, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que no va a solamente comprometer la parte local, sino también va a haber compromiso sistémico. Esto por diferentes patologías. Y enfermedades crónicas, aquí también vemos como ejemplo el EPOC y el asma, ya otras patologías como las bronquiectasias, que son secuelas de otras enfermedades crónicas, enfermedades intersticiales, enfermedad vascular crónica, también nos puede dar una insuficiencia respiratoria no hipercápnica. Entonces, la PAFI, que es la relación de la presión arterial del oxígeno sobre la CO2, aquí, por ejemplo, podemos ver en un paciente que en su gasometría aquí está en cuanto en 98, 97.8, 98, que lo dividimos por 0.21, que sería la fracción inspiratoria a aire ambiente de un paciente que no esté utilizando ningún tipo de dispositivo. Entonces, en este caso nos sería 466. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria? Debemos siempre hacer una historia clínica, ¿de acuerdo? El diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda parte de la sospecha clínica. De los desencadenantes, una monitorización de pulso y oximetría, el oxímetro del pulso, y su confirmación se basa en análisis de gases arteriales. Entonces, para confirmación del diagnóstico se hace la gasometría arterial. La pulsioximetría no es útil, pero la confirmación se con gases arteriales. Es importante conocer el tiempo de la instalación, lo que nos permitirá la clasificación de aguda o crónica o de una crónica reagudizada. Los antecedentes son bien importantes de nuestro paciente, qué patologías previas ha tenido, si tiene alergias, si tiene medicación previa,
si este paciente está con riesgo de broncoaspiración o posible necesidad de intubación orotraqueal. Esto en pacientes que son críticos, ¿no? Pacientes que están descompensados, pacientes que ya están internados en una sala común, tanto de cirugía, de medicina interna. Entonces, esos pacientes que pueden ir deteriorándose, en el caso de cirugía, pacientes posoperados neuroquirúrgicos, puede ocasionar que pueda haber detención alteración que corresponde a la ventilación mecánica y nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Pacientes que han sido sometidos a cirugías grandes como cambios o prótesis de cadera, prótesis de rodilla, estos pacientes tienen riesgo de hacer eventos tromboembólicos, hacer un tromboembolismo pulmonar, por lo tanto, causa de una insuficiencia respiratoria. Y en pacientes que están internados en salas de medicina interna, alteraciones hidroelectrolíticas, pacientes que tienen alteraciones del sodio, o potasio, etcétera, pueden ocasionar a largo plazo, a mediano o corto plazo, una insuficiencia respiratoria. Los síntomas, vamos a encontrar disnea, podemos encontrar a la auscultación sibilancia, esos roncus, vamos a encontrar cianosis distal y periférica, vamos a encontrar tos, vamos a encontrar una oximetría de pulso baja, en nuestro medio menor a 90, 85, menos de 85 inclusive, va a haber una taquicardia y puede haber una alteración neurológica, si es que el compromiso de la hipoxia es importante y puede ser causa de síncope inclusive. Entonces, en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Taquicardia, taquipnea, puede haber hipertensión arterial, va a haber hipoventilación, fiebre en el caso de que sea una causa infecciosa, causante de insuficiencia respiratoria. A nivel cutáneo vamos a encontrar cianosis, que va a haber cianosis en un principio perioral y distal y posteriormente generalizada. Puede haber sudoración profusa, sequedad de mucosas y aleteo nasal. Ya cuando vemos el aleteo nasal, ya estamos viendo a un paciente que está utilizando músculos accesorios para la respiración. Entonces es evidente y eminente este paciente que está cursando con una insuficiencia respiratoria, y si no hacemos algo, el paciente puede llegar a un paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Entonces, en cuello vamos a encontrar ya uso de músculos accesorios, puede haber ingurgitación yugular, puede haber una desviación de la tráquea, esto de acuerdo a la patología de base que va a estar ocasionando la insuficiencia respiratoria. Ingurgitación yugular en el caso de los pacientes cardiópatas descompensados. Desvío de tráquea puede ser por una lesión, un tumor que puede estar a nivel de región cervical, un hematoma después de hacer una instalación de una vía venosa central como un catéter para hemodiálisis, pues se puede formar un hematoma grande y esto de ser desvío de tráquea, obstrucción y ocasionar la insuficiencia respiratoria. La disminución del murmullo vesicular o incluso llegar a abolición, las sibilancias y sus roncus, característicos tanto del asma o del EPOC, o son signos o síntomas, en este caso signos de broncoespasmo, crepitantes en el caso de neumonías. A la auscultación cardíaca podemos encontrar un tercer ruido, algunas veces puede haber soplo, clote pericárdico, de acuerdo a la patología que esté ocasionando o desencadenando la insuficiencia respiratoria. Hepatomegalia, ascitis a nivel de abdomen, puede haber un reflujo hepatoyugular y respiración paradójica. Esto en cuanto a patología hepática que puede descompensarse, no cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca que ya tenga compromiso hepático, pacientes que tengan hipoalbuminemia severa, eso por hepatopatías crónicas que se están descompensando, entonces nos puede ocasionar también, o podemos encontrar estos datos ya en un paciente con insuficiencia respiratoria. A nivel de extremidades podemos encontrar edemas, este edema puede ser de cualquier etiología, enfermedad renal crónica ya establecida, insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia o hipoproteinemia, puede haber cianosis a nivel distal, el flapping en algunos casos, las acropaquias cuando ya el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva ya crónica, y el estado neurológico, el estado mental, puede haber desde agitación, somnolencia y puede llegar al coma. Esto de acuerdo a al tiempo y la severidad de la hipoxemia que va a tener nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces,
en lo que corresponde a la evaluación neurológica, dentro de lo que corresponde a las funciones cerebrales superiores, vamos a tener alteración del estado de conciencia. ¿De acuerdo? Eso. Bueno, las manifestaciones clínicas, este cuadro es lo mismo que hemos visto anteriormente. En la parte neurológica puede haber cambios del estado de conciencia, puede haber cefalea, confusiones por llegar hasta coma, mareos, insomnio, inquietud y convulsiones, ¿no? En caso de haber hipoxia severa, el paciente puede debutar con convulsiones. A nivel cardiovascular ya hemos visto taquicardia, cuando ya se descompensa bastante puede llegar a bradicardia, puede ocasionar arritmias cardíacas, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, y lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Disnea, taquipnea. En un principio puede haber hipertensión arterial, pero posteriormente hipotensión si el paciente se va a descompensar. Esto con hipoxia, con pulmones normales, neurológico, va a haber cefalea, hipertensión endocrina y edema de pupilas. Una de las características cuando los pulmones están normales, porque esto va a ser por otra causa, va a haber estadixis, mioclonías, puede haber somnolencia cómoda y diaforesis. Y a nivel cardiovascular, en cuanto a los pulmones normales, hipertensión sistólica, hipertensión pulmonar, hipotensión tardía, una insuficiencia cardíaca. Eso con pulmones normales. Dentro de las manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues, la estrategia diagnóstica a través de la gasometría arterial. Tomamos la muestra de la arteria radial, ¿no? Se percibe el pulso y hacemos la toma de muestra. Vamos a valorar si es que existe una alteración ácido-base, determinar los valores de la presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, valorar hipoxia o hipercamia, y también podemos ver los lactatos, ¿no? Esto nos va a permitir determinar si existe o no una insuficiencia respiratoria y nos puede clasificar en hipercámica o no hipercámica a través de la gasometría, y el resto de los parámetros nos permiten evaluar la descompensación de nuestro paciente en cuanto a ácido-base, cualquiera sea su etiología. Dentro de lo que corresponde a la analítica, podemos ver si existe una anemia haciendo una biometría hemática o hemograma. Vemos si el paciente tiene policitemia o si tiene eritrocitosis, leucocitosis o leucopenia, que pueden ser otras alteraciones en caso de infecciones. Vemos la creatinina-urea para ver si no hay compromiso a nivel renal. Los electrolitos es importante. Y también podemos hacer un estudio de imagen, que sería la radiografía de tórax, es la que con más facilidad se puede realizar en cualquier servicio de emergencias y es la de acceso más fácil, ¿no? Podemos ver opacidades, fíjense en este gráfico, que son compatibles con un síndrome de condensación, por lo tanto compatibles con una neumonía, ¿no? Puede haber infiltrados en el edema agudo del pulmón, atrapamiento aéreo, como hemos visto en la placa de radiografía de la práctica de esta semana, de EPOC y asma, en cualquiera de los dos. Puede haber un neumotórax. Esto puede ser consecuencia de la instalación de una vía venosa central o en pacientes que ya tenían patología pulmonar, EPOC, asma, cuando ya hay una destrucción del parénquima, cuando se forman las bulas, y si están muy cerca hacia el contacto de la pared como tal pulmonar, pueden reventar y ocasionar un neumotórax. Deformidades en la caja torácica en pacientes que tienen enfermedad o mal de Pott, cuando hay tuberculosis y hay deformaciones en lo que corresponde a la columna vertebral, vamos a tener este tipo de deformaciones y por lo tanto eso nos va a ocasionar una insuficiencia respiratoria al principio aguda de luego crónica. En la tomografía es útil para el diagnóstico, pero para la etiología o patología que va a ocasionar esta insuficiencia respiratoria. En sospecha de tromboembolismo pulmonar hacemos una angiotomografía, no solo una tomografía. Nos permite mejorar la precisión en caso si tengamos alguna duda en el diagnóstico por una radiografía de tórax. Actualmente los pacientes por la época que están teniendo influenza, una neumonía por influenza, nosotros no la podemos ver en una radiografía normal, no hay datos de consolidación como tal, pero si nosotros hacemos una tomografía
es bien distinta. La radiografía puede estar sin ninguna alteración estructural, pero en la tomografía ya vamos a ver una neumonía viral como tal. Y si no actuamos rápido, el paciente va a entrar a terapia intensiva y luego va a llegar a fallecer. En los casos que tienen comorbilidades, estos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, no los que tienen influenza. En el caso del electrocardiograma vamos a encontrar desde arritmias, crecimientos ventriculares, un TEP que nos puede hacer sospechar cuando encontramos un S1, un T3, que no es frecuente en todos los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar. Y la ecocardiografía, que va a evaluar la función cardíaca globalmente, va a haber una disfunción miocárdica y valvulopatías, ¿no?, que pueden ser ocasionantes de una insuficiencia respiratoria. Ahora, hablando del tratamiento, pues la oxigenoterapia es la causa, bueno, el tratamiento fundamental en la insuficiencia respiratoria. La causa o etiología que se debe hacer el tratamiento adecuado de la enfermedad que está ocasionando la insuficiencia respiratoria y los factores desencadenantes. Dentro de lo que corresponde a las medidas generales, pues primero vamos a hacer el ABC, el A asegura la permeabilidad de la vía aérea superior mediante aspiración de secreción si el paciente lo presenta, retirada de cuerpo extraño si valorar la necesidad de intubación orotraqueal u otras actuaciones si existe, obstrucción completa. A veces los niños pueden tragarse una moneda, pueden tragarse un dulce y pueden ocasionar una obstrucción completa y te va a ocasionar una insuficiencia respiratoria aguda. Ahora, es fundamental hacer el ABC en un paciente que ingresa a emergencias por alteración del estado de conciencia. Entonces, puede ser la hipoxia una causa de deterioro del estado de conciencia y también una causa de paro cardiorrespiratorio. Valorar la frecuencia respiratoria es realizar una exploración torácica para detectar patologías que requieran actuación emergente como neumotórax o fracturas costales o un politrauma, si es que existe neumotórax, hemoneumotórax. El CEP, hacer una exploración cutánea, seriado capilar, frialdad, palidez y tomar tensión arterial y pulso y asegurar al menos un acceso venoso, eso para la parte circulatoria. Entonces, hay una sospecha clínica de insuficiencia respiratoria aguda, confirmar el diagnóstico a través de una gasometría arterial, debemos hacer oxigenoterapia convencional, tratamiento causal precoz, hacer el tratamiento de la enfermedad que está ocasionando la insuficiencia respiratoria, valoramos si existe mejoría o no, si hay mala respuesta, cómo está la ventilación mecánica. ¿Tiene una buena ventilación mecánica nuestro paciente? No, entonces debemos utilizar, pues, si es que existe, ventilación asistida, ¿no? Mala respuesta, pues el paciente probablemente necesite apoyo ventilatorio con ventilación asistida. Entonces, las medidas de soporte, determinar los valores aceptables en la presión arterial, de dióxido de carbono, bueno, dióxido de oxígeno, bueno, en presión arterial de oxígeno, parcial de oxígeno, de la zona peligrosa o curva de saturación de la hemoglobina. Esto vamos a ver cuando los valores estén mayores de 60 o 50 o una saturación de hemoglobina esté entre 90 y 92. Cuando hay alteración o disminución de estos valores, vamos a considerar no una insuficiencia respiratoria. Primero, lo que habíamos mencionado, administrar oxigenoterapia. Si no es suficiente con la oxigenoterapia, tenemos que pasar a una ventilación mecánica no invasiva o una ventilación mecánica invasiva. La convencional, pues administrar oxígeno por encima de la fracción ambiental del 21% del VO2, que es 0.21, que es lo mismo. Disminuir el trabajo respiratorio es el objetivo, tratamiento de hipoxemia y evitar sufrimiento tisular a nivel cardíaco y disminuir el trabajo del miocardio. Esos son los objetivos de la oxigenoterapia, porque si no hacemos eso, el paciente se va a descompensar, ¿no? Tenemos fuentes de oxigenoterapia, sistema de bajo flujo, donde vamos a encontrar diferentes dispositivos para el uso de esto. El oxígeno a través de cánula nasal, el paciente puede mejorar si es que no hay mucho compromiso o el compromiso no es tan importante. Se puede dar hasta 4 litros a través de la cánula nasal. Si no llegamos a mejorar, entonces utilizamos la máscara. Entonces, si tenemos dispositivo, bueno, si no llegamos a la saturación adecuada,
Entonces, con la cánula nasal pasamos a mascarilla, que nos permite dar hasta 7-8 litros por minuto. Si no llegamos a una adecuada oxigenación, podemos utilizar las máscaras con reservorio, que pueden ser de dos tipos, con reservorios de reinhalación y no reinhalación, que nos van a aportar hasta 12 litros por minuto, las que son con reinhalación, las que no son con reinhalación de 8 hasta 12 litros. Máximo que podemos dar aporte de oxígeno con este dispositivo. Si el paciente no mejora o no tenemos estos dispositivos, pues vamos a pasar a sistemas de alto flujo. Esta ya sería con una máscara tipo Venturi. La ventaja es que va a regular la FIO2 fija y los flujos van desde 24 hasta 60, ¿no? Después, si no mejoramos con la máscara de Venturi, ya pasamos a la ventilación mecánica. Entonces, donde vamos a utilizar un dispositivo que es un ventilador, que nos va a ayudar a mejorar la insuficiencia respiratoria. Esto a través de una presión positiva que insufla a los pulmones con o sin participación de la musculatura inspiratoria. Entonces, es una ventilación asistida. Generalmente para esto se necesita un paciente sedado, porque si no va a luchar contra el ventilador. Toda forma de soporte ventilatorio sin la creación de una vía aérea artificial se llama ventilación mecánica no invasiva. Podemos tener esta ventilación a través de CPAP o BiPAP, que pueden ser de elección para ciertas enfermedades con alto grado de evidencia en los pacientes que tienen EPOC, edema agudo de pulmón cardiogénico, o post-extubación de pacientes que han tenido un fracaso de extubación, especialmente los pacientes que tienen EPOC. Estos pacientes que tienen EPOC es difícil destetarlos de un ventilador por todo el mecanismo fisiopatológico que ha pasado, ¿no? Desde el proceso cicatrizal. Contraindicaciones para el manejo de el BiPAP y el CPAP: si se necesita de intubación orotraqueal por cualquier otra causa, imposibilidad de colocar una mascarilla por fracturas faciales, quemaduras o alteraciones anatómicas, hemorragia digestiva alta y vómitos, cirugía facial o esofagogástrica reciente y falta de colaboración o agitación intensa de los pacientes que estén descompensados. Luego nos vamos a la ventilación mecánica invasiva, que ya pues necesitamos una intubación orotraqueal, y esta va a estar conectada a la ventilación mecánica. La diferencia de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva es la intubación orotraqueal, ¿de acuerdo? Y en el caso de la insuficiencia respiratoria como tal, en resumen, tenemos con hipercapnia, sin hipercapnia. Con hipercapnia tenemos un pulmón sano, podemos tener alteraciones del sistema nervioso central, uso de sedantes, alteraciones neuromusculares, vamos a tener síndrome de apnea del sueño durante el sueño, los SAOS, que se conoce actualmente, la obstrucción de la vía aérea principal. Cuando el parénquima pulmonar está enfermo, hablamos de EPOC o asma, una descompensación aguda grave. Hablamos de insuficiencia respiratoria sin hipercapnia por enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, asma aguda grave, bronquiectasis, enfermedad intersticial, o enfermedades pulmonares agudas, localizadas, neumonía, tromboembolismo pulmonar, y difusas, edema pulmonar, cardiogénico o el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, eso es resumen. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Puedes tener la lista? No, doctor, no he llegado aquí.